José Juan Espino Rocha de Querétaro, 66 años. El 12 de octubre de 1968, en el estadio de la Ciudad Universitaria, el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, en medio de una fenomenal rechifla, declaró formalmente inaugurados los 19º Juegos Olímpicos de la historia. Sí, es cierto, y sí le chiflaron feo. Apenas habían pasado 10 días del encontronazo en Tlatelolco. ¿Cuál encontronazo? Entre militares y estudiantes. Pero si los estudiantes no estaban armados, ¿no hubo encontronazo ahí? O yo tengo otros datos, dirían ahora, pero ahí no hubo encontronazo. Solo un grupo disparó contra otro. ¿Perdón, Dora? ¿Fue una masacre? No sé si una masacre, porque tampoco nunca he visto los miles de muertos, pero los estudiantes no respondieron. El que respondió fue el ejército. Sí. Contra un grupo armado, pero un encontronazo, no, yo no tengo reportes. Y lo curioso es de que no hubo manifestaciones. Pasó el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11. Empezaron los Juegos Olímpicos y no hubo ningún movimiento. Exacto, como dijo Alejandro. Sí. Adiós. Sí, fue una calma muy curiosa de un día para otro. Ya para el 3 de octubre todo estaba cerrado, eso sí, el acceso a la Plaza de las Tres Culturas, pero todo estaba en calma, las clases en primaria y secundaria se desarrollaron normalmente y tomó otra imagen la ciudad después de haber estado, julio, agosto, septiembre, en constantes marchas, paros. Y ahí terminó el 2 de octubre para empezar con entusiasmo. No, pero ahí no terminó el 2 de octubre, por favor. El movimiento 2 de octubre no es el 2 de octubre. El movimiento del 68 son otras cuestiones. El movimiento del 68, el 2 de octubre, ni es la culminación, ni es el movimiento. El movimiento son las marchas del silencio, el movimiento son las peticiones de los estudiantes. Que reducirlo al 2 de octubre se me hace poca cosa, pero a ver el historiador, ¿qué opina? Ciertamente, digamos que el punto culminante de la represión de Díaz Ordaz es el 2 de octubre, pero el movimiento se va a disolver hasta diciembre. Claro. Obviamente va perdiendo fuerza, y como bien decías, Adela, sobre todo julio y agosto fueron los días de más represión, de más movilización, la marcha del silencio, la toma de los tanques entrando a Ciudad Universitaria y al Instituto Politécnico Nacional. Bueno, un poco antes lo del bazucazo en San Ildefonso para sacar a los estudiantes. O sea, julio y agosto fueron los más pesados, más álgidos y más donde se crea el Consejo Nacional de Huelga, el pliego petitorio famoso. Pero a ver, ¿cuál represión hubo antes? Dices, los meses de la represión del gobierno. No es cierto. Les permitieron marchar en Insurgentes, les permitieron llegar al Zócalo, les permitieron tener sus asambleas, les permitieron tomar Ciudad Universitaria y el Politécnico. Tampoco tanta represión, hasta llegó el momento en que el ejército tuvo que entrar a la universidad porque ya tenían gente secuestrada adentro de la universidad. Bueno, pero es el ejército, es decir, perdón, el exceso de violencia utilizado por el Estado contra estudiantes. Imagínate, es la universidad o es el Politécnico, no estamos hablando de los campos guerrilleros de, no sé, ISIS o de cualquier grupo violento. Eran estudiantes, veterinaria, que tenía un letrero por ahí muy curioso que decía, veterinaria presente, vacuna a tu granadero, ¿no? Ese tipo de cosas. Comenzó con un acto de represión que fue aquella golpiza con la que los granaderos disolvieron una manifestación después de aquel encuentro de Tochito entre los araños y los ciudadelos, que eran dos representaciones de una escuela del Poli y una de la UNAM. Y efectivamente, luego sí vino la represión cuando los soldados, a ver, una bazuca disparada sobre una puerta del siglo XVIII, tallada de la manera más hermosa en San Ildefonso,
Eso no es, digamos, un gobierno que esté dispuesto al diálogo, a la democracia. Por eso. Eran otros tiempos, pero evidentemente yo creo que al gobierno, el gran pecado de ese gobierno fue no haber podido entender que ni siquiera estaban pidiendo un cambio de régimen. ¿No? Tú checas el pliego petitorio y es, para lo que piden hoy o para lo que han hecho hoy en día, era una inocentada. Sí, eran 4 puntos que no significaban ningún cambio obligatorio, pero mira, la única entrada violenta que tuvo el ejército, porque cuando entró a CEU no hubo como en el Poli. En el Poli sí hubo balazos, en el Poli sí hubo enfrentamiento. Entonces ese sí estuvo grave, pero el gobierno les permitió hacer marchas, les permitió tener sus consejos, sus reuniones, sus movimiento fluyó todos esos meses. Lo que pasa es de que ya venían los Juegos Olímpicos y el gobierno se seguía poniendo nervioso porque no se calmaban. Pero la gente que reduce el movimiento al 2 de octubre... Eso sí no. Creo que no ese es el movimiento. Creo que es otro el logro del movimiento. Porque estaban muy muchachos y sí lograron cambios importantes. Marco García Arroyo. Ojalá y lo lean. Qué mal está Manelik, que haga su programa él solo. Nada le parece, igual que a su padre. Debo pensar si lo sigo escuchando. Gracias. Que se van a quedar sin chamba, dice esta persona. Porque voy a hacer el programa yo solo. Eso es lo que ha de querer. Pero sí, fíjese que yo tengo mis ideas claras y las defiendo. Y Alejandro, por ejemplo, que me dio argumentos. Quien no esté de acuerdo, pues que me dé sus argumentos. Y aquí los exponemos y los discutimos. Pero el movimiento del 68 además es un tema difícil. Porque yo platiqué con varios miembros del 68. Ni ellos mismos saben qué pasó. Cada quien tiene su versión. Cada quien tiene una parte, un pedacito de lo que pasó. Pero ellos mismos no saben, no lo entendieron. Y aceptan, los más inteligentes aceptan que como eran tan jóvenes, pues no se dieron cuenta de la repercusión que iba a tener. Pero también en ese sentido me he dado cuenta de muchas mentirijas que han pasado de ese movimiento, pero siempre he dicho que me indigna mucho que la gente diga que el 2 de octubre es el movimiento. No, es lo peor que le pudo haber pasado al movimiento, porque lo pasaron de lo político, de lo social, a la nota roja. Y la gente que lo ve como eso es reduccionista, creo yo. Y además, sabes que ciertamente también sufrió un proceso de mitificación. Claro. Porque ese fue el despertar de México. Discúlpenme, pero no. Pasó una generación completa antes de que viniera toda esta efervescencia de finales de los 80. Estamos hablando del 68. Todavía nos echamos 2 años de Díaz Ordaz, todavía Echeverría, José López Portillo, el Halconazo, la Guerra Sucia. Y fue hasta finales del régimen de Miguel de la Madrid, cuando la nueva generación, 25 años después prácticamente, empieza a organizarse primero con el terremoto, que es, ahí sí se considera como el surgimiento de una sociedad civil. Y luego esa sociedad civil, buena parte de ella se suma a la corriente democratizadora de Cuauhtémoc Cárdenas cuando las elecciones del 88. O sea, no fue de que al otro día ya la aurora democrática había llegado en México. La sociedad estaba muy acostumbrada a un gobierno de mano fuerte y le gustaba y estaba cómoda. Cuando empezaron las crisis económicas fue cuando, caray, ya no están tan bien. Y aún así nos tardamos prácticamente otros 20 años en que pudiera llegar la alternancia presidencial. Aquí les gustaba el gobierno que daba orden y seguridad. Solo cuando se metió con su bolsillo fue cuando la gente se levantó. Pero los mismos muchachos, por eso no se pudieron levantar después de lo que sucedió el 2 de octubre. Porque no hubo quien. Buscaron estudiantes muertos y no encontraron. Buscaron apoyo en la gente y no encontraron. Entonces, no vengan a decir ahora que
que eso es el movimiento, no. Y el movimiento sobrevivió, como bien dice Alejandro, hasta diciembre, cuando fue los finales de la asamblea. Y todavía había líderes en México. Muchos tuvieron que salir del país huyendo por sus vidas y otros terminaron en la cárcel pagando el pato mucho tiempo.